Clase que estamos teniendo el día de hoy, 16 de febrero 2026. Después de pasar por un proceso de introducción de todo lo que vamos a tratar sobre la verdad número 3, sesión número 5, vida familiar a la manera de Dios, ahora vamos para la clase del día de hoy. Estamos grabando esto para luego facilitarlo para los hermanos en YouTube y será de gran bendición para todos. Así que, queridos, en la hojita que tenemos en las manos, empieza en la introducción hablando que en la sesión 3 y 4 hemos aprendido sobre el papel crítico, fundamental, que desempeña el hogar en el plan para edificar el reino de Dios, que es construir exactamente personas obedientes al gobierno de Dios en la tierra. Ojo, estamos hablando de lo que dice exactamente Jesús enseñando en la oración del Padre Nuestro, que tiene que venir el reino de Dios en la tierra, tiene que venir el gobierno de Dios en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu mente, en tu corazón. Entonces, tenemos que construir personas obedientes conforme el reino de Dios, no conforme nuestra propia voluntad. Y ahí es donde fallamos muchas veces, familias enteras. ¿Por qué? Porque tiene que ser la manera de fulano o la manera que yo aprendí. Hay gente que dice, así aprendí, así he aprendido. Y está caminando mal, pero sigue en su error. Entonces ya es falta de consideración educacional e inteligencia. Pero vamos aprendendo por el camino, porque acá en la sesión 5 vamos a hablar de iglesia y hogar. Y ahí sale una pregunta. ¿En qué áreas específicas de la vida en el hogar Dios desea gobernar como nuestro rey? ¿Qué respondería a ustedes? ¿En qué área específica? ¿Y qué podemos responder? Acabamos de mostrar en todas las áreas que va a cubrir ahí, las 10 áreas vitales, llamados los pilares del hogar y de la iglesia. Ahí Dios tiene que gobernar. En todo lo que mostramos, en los pilares, 10 pilares, Dios tiene que gobernar. Tiene que gobernar en tu matrimonio. Tiene que gobernar en tu administración, la mayordomía, en tu dinero. Hay mucha gente que piensa que el dinero es de él, pero el dinero es del Señor. El Señor solamente ha puesto en tus manos, en la confianza de que usted va a hacer un buen trabajo administrando lo que es de Dios. Tus hijos son de Dios. Tu matrimonio pertenece a Dios. Vos y yo solo estamos cuidando de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios tiene que gobernar en nuestra sexualidad. Dios tiene que gobernar en nuestras áreas de trabajo, en los pilares que acabamos de mencionar, para que de verdad sea eficaz la administración de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que, queridos, ahí la letra B deja claro que la vida en el hogar nos muestra una introducción del material. Dice, nacemos como pecadores y todos somos personas quebrantadas, conforme el Salmo 51:5 afirma adecuadamente. He aquí, en un estado de maldad he sido formado. O sea, la expresión de la palabra en el original diciendo el hermano David, diciendo, en un mundo pecaminoso, Dios me concedió la vida. Mi mamá me dio la vida. ¿Dónde? En un mundo pecaminoso. Entonces, un nenito, como estamos mirando ahí, el amado hermano Pedro Lara, tiene un nenito que está creciendo a su lado, pero si él no cuidar, en este mundo que vivimos en el siglo XXI, 2026, ao alrededor de este niño solo hay maldad. ¿Qué te parece? Solo hay maldad. En un mundo pecaminoso fue concebido este niño. Entonces el salmista deja bien claro, yo necesito, desde el inicio de mi vida, ya nací en un mundo pecaminoso, yo necesito que alguien me instruya. Yo necesito que por la palabra de Dios alguien me instruya a vivir en este mundo pecaminoso sin ser contaminado. Y cuando pasar, que alguien otra vez me explica, me enseña cómo salir de esta contaminación. Porque alguna vez
en alguna situación de los pilares mostrados hoy, usted y yo vamos nos contaminar. Esto es categórico. No existe supercreyente. No existe superpastores. Todos nosotros fallamos en alguna forma. En nuestro pensamiento, en nuestra actitud, en nuestra manera de vivir. En nuestro cristianismo fallamos. En la formación familiar fallamos. Entonces, en algún momento, vamos a necesitar que alguien dentro de la palabra de Dios instruya-nos. Y es esto que estamos intentando hacer para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la gracia de Dios, para que en este mundo pecaminoso donde yo fui concebido, Dios pueda darme ciencia, sabiduría, conocimiento, para que podamos interpretar la necesidad de seguir adelante. En Génesis, ahí en la hoja aparece 8:21, deja bien claro lo siguiente: porque el intento, o sea, fuerte inclinación o deseo del corazón del hombre es malvada desde su juventud, en la expresión de la palabra en Génesis 8:21. Siempre el hombre, luego, después de la caída, su inclinación está para el mal. Está para las cosas que desagrada a Dios. Y como siempre mencionamos, queridos, observen ustedes que para aprender algo nuevo tenemos que esforzarnos. Pero el mal que está presente sin ser invitado, con facilidad nosotros aprendemos. Puede ver, los nenitos de la nada saben algo que es feo. ¿Entiendes? Hasta en guaraní me esfuerzo para aprender palabras lindas para hablar, pero las palabras feas que me enseñaron así rapidito se queda grabado. ¿Qué te parece esto? Es cosa del mal, cosa del otro. Y está ahí. Y nosotros acabamos de mencionar en Génesis 8:21, que la inclinación del corazón del hombre, y hombre acá es humanidad, lleva siempre a las cosas que no agradan a Dios. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, porque con la caída no solo se rompe la relación que Adán y Eva tenían con Dios. Esta es la quiebra de la comunión con lo que ellos tenían con el divino. Es la primera quiebra que miramos, cuando el hombre tiene coraje de meter el dedo en la cara de Dios y decir: la mujer que tú me diste que yo no te pedí me hizo pecar. Entonces hay una quiebra de la comunión vertical. Pero luego hay una quiebra con la formación horizontal. El hombre y la mujer ya empezaron a tener la primera pelea. Así que tranquilo, hermanito. Esto ya desde antes. Lo que no podemos es seguir peleados. Entonces, luego, ¿qué va a aparecer? Dice la palabra, sino también la relación que tenía entre ellos. ¿Qué era entre ellos? Es la quiebra de la comunión, uno con el otro. La humanidad. Hubo una quiebra. Pero aparece una tercera quiebra, que deja claramente que hubo una quiebra de la relación con la naturaleza. La Biblia dice que ahora empezó la naturaleza, cargado con la naturaleza pecaminosa, ya no podían tener el tipo de relación matrimonial que tenían antes de la caída. Y también a la misma naturaleza empieza a tener una quiebra. Ya empiezan a nacer las espinas, las dificultades que no tenía. Yo menciono acá, solo en este Proverbio 22:15, dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, o sea, corrección administrada con sabiduría, evidentemente, no es pegarle, no es golpearle. Se hace falta usar la vara con sabiduría, con inteligencia, mismo porque hoy tus hijos ya tienen orientación en las escuelas que él te puede mandar incluso en la comisaría más cerca. Entonces, ojo, Dios no nos pidió para golpear a nuestros hijos, para marcar su espalda. O que usted tiene que marcar es su corazón, que tiene que marcar es su entendimiento, para hacerle pensar, razonar y adquirir conocimiento por sí solo de que lo que está haciendo está mal. Porque todo aquello que nosotros prometemos, ¿se acuerda cuando usted era niño? Que nosotros prometimos a los padres: no, papá, yo no voy a hacer más, no, mamá, no voy a hacer más, porque usted estaba mirando su psicología, que era una vara desse tamanho.
Então usted decía, no, no voy a hacer más y prometimos que no vamos a cumplir. En el otro día nosotros volvemos a hacer. Porque en el remordimiento nosotros no tenemos arrepentimiento. En el remordimiento nosotros tenemos miedo. Y el miedo te hace hacer promesas que no vas a cumplir. En el arrepentimiento, que dar media vuelta y venir por un camino correcto, te disciplina y te muestra el camino equivocado y te pone en el camino correcto. Esto se llama disciplina en el arrepentimiento. En el arrepentimiento, nosotros observamos que hay acá una quiebra de comunión con los cielos, hay una quiebra de comunión entre uno y el otro, y hay una quiebra con la misma naturaleza. Ahora las bestias ya quieren comer unos a los otros, que antes andaban juntos, león con un cordero. Pero hay una quiebra ahora, incluso en la naturaleza, por causa de la caída del hombre. Entonces tenemos una necesidad muy grande de tratar los temas de cómo tenemos que seguir siendo familia a la manera de Dios, no a nuestra manera. En Génesis, en la hoja de número 2, usted encuentra el capítulo 3 y 16, dice que la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. A la mujer dijo Dios, ¿verdad? Los dolores. Mira, no había dolor, pero ahora multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido. Imagínate, poniendo a la mujer en sumisión. Y él se enseñoreará de ti. Es como siendo su señor, casi como su dueño, con autoridad sobre tu vida. No era así antes, hermanos. En común acuerdo se ponían las cosas. Y lo que estoy diciendo ahora es que usted y yo tenemos que volver al principio de Dios. Y como fue en el paraíso, tiene que ser la extensión de tu casa. Que ahora nosotros no mandamos como queremos en la mujer. Aunque la naturaleza se descompuso por la caída, pero en la fe, creyendo en lo que enseña-nos a través de las escrituras Jesús y los santos apóstoles, tenemos que ahora tener en casa lo que fue el principio. Yo no necesito enseñorar sobre mi esposa con autoridad. Yo necesito vivir lo que fue el principio. Que cuando tenemos un problema, yo le pido, sentate acá que necesito hablar. Y si hace falta, llama a toda la familia y dialogamos. Y entramos en un denominador común. Así vivía Adán y Eva antes de la caída. Una vez que hay el problema de la desobediencia, la mujer empieza a tener dolores. La mujer empieza a tener sumisión. El hombre empieza a enseñorar. É como Deus dizendo assim, he dado uma ordem e você se foi na conversa da mulher, agora por lo menos sea homem para fazer as coisas diferentes. E muita gente leva isto ao pé da letra, ao ponto de ter tanta dificuldade em casa, que já escutamos tantas mulheres que já não suportam mais o matrimônio e só não deixa o marido porque é obreiro da igreja ou porque é cristiano e porque tem vergonha de um divórcio. Imagínate. Já não há alegria, já não há gozo, já não há satisfação. E que quero dizer? Já não há nada de prazer. Então, hermanos queridos, não podemos viver assim, porque não é a maneira de Deus en el hogar. Mira, há uma ruptura acá, quando você lê essa frase dizendo, com a ruptura matrimonial chegou a ruptura transmitida a los hijos. Evidentemente. Como Adão e Eva vão ter moral de corrigir a Abel e Caim? Por isso termina em el primeiro assassinato, homicídio de la Bíblia. Não tem moral para transmitir a los hijos lo que eles mesmos não podem viver. Então, desde então, aí, diz claro, se iniciou o síndrome de la família desintegrada em la humanidade. Se rompe la comunión, se rompe lo que tenía de lindo al principio, porque ahora lastimosamente hay una ruptura. ¿Usted cree que Eva se quedó calladita después que Dios dijo, de ahora para adelante usted va a tener dolores para tener hijos?
Seguramente toda vez que está embarazada mira a su marido y dice, ah, ¿entendés? Porque la mujer recuerda cosa que pasó a 15 años atrás, cuando usted tenía aquel color de camisa verde en el día 14 de febrero de aquel año, y que usted nem se recordó qué significa el 14 de febrero, y usted dice el 14 es después del 13 y antes del 15, y la mujer se queda enferma. El 14 es el día de los enojados, quiso decir, de los enamorados. ¿Entiende? Pero la mujer, y nosotros los varones, no nos acordamos lo que comimos ayer. Pero ella te va a recordar ahora todo el tiempo, porque hay una ruptura. Pero lo que Dios quiere enseñarnos, que a la manera de Dios, tu hogar, hermanos, tiene que volver a lo que fue el principio, el diseño de Dios. Que si hay un disgusto del marido, él llama para conversar. Si hay un disgusto de la esposa, él la llama para conversar. E conversar como adultos, e conversar como civilizados, e conversar como gente inteligentes, que quando eu estou falando, você me escuta, e quando você está falando, eu te escucho. Isso significa um diálogo. Abandonados a nossa suerte, é isso que Deus falou para eles aquele dia. Impulsados a passar por la vida, primeiro, desejos desenfrenados, segundo, impíos, porque agora deixamos de ser pios. A palavra pio significa santo, separado, apartado para um propósito divino. Agora eles já não são santos, são impíos. E terceiro, egoístas. Cada um quer o suyo, cada um pensando em seu próprio umbigo, cada um mirando em sua própria carita, nomás em sua necessidade. É como aquele muchachito experto que se va primeiro na olla, pone 2 bifes detrás abaixo e pone el arroz encima, e aí ele agarra um bife bem chiquitito de carne, e mamá disse, mira, por que não sos como Marquito? Mira o exemplo que dá. Ele pensa nos outros, mas não sabe que abaixo del arroz já tem 2 bifes grandes, cada um pensando em lo suyo. ¿Entendés? Então, hermanos, há acá um abandono de la humanidade, que Deus hace una promesa en el capítulo 13 y 15 diciendo, pero también la semilla de esta mujer va a nacer uno que va a traer el orden del empezar otra vez. Entonces, sin Dios estamos en el abandono. Sin Dios hay ruptura en la casa. Sin Dios no hay diálogo. Sin Dios no hay prosperidad. Sin Dios no hay alegría en el hogar. Sin Dios el marido quiere hacer hora extra todos los días de la semana, para llegar tarde en casa para no encontrar con la bruja. Sin Dios no hay alegría en el matrimonio para tener la felicidad donde Dios nos permitió a nosotros de tener los encuentros íntimos, que es maravilloso, que Dios hizo, providenció, para que nosotros pudiéramos disfrutarlo. Pero hay gente que ya no puede disfrutarlo. Yo atendí a una hermana acá, en esta oficina donde estoy, que vivió 30 años con el infeliz. Ella nunca llegó en el ápice, ya entender ustedes, porque él nunca fue capaz de hacer a esa mujer sentir lo que Dios providenció para que esa mujer pudiera sentir en el concepto del matrimonio, que es correcto. No hay pecado ahí, hermanos. Recomendo, inclusive a los que están con la edad más avanzada, te va a proteger hasta contra la próstata. Hay que leer. Y va a ver que la ciencia es dada por Dios para que nosotros tengamos una vida digna, para disfrutar de lo mejor que Dios ha dado a nosotros. Entonces que hay que mirar a la señora y decirle, providencia medios de usted, varón, providencia medios para que esa mujer sea linda todo el tiempo. Linda ropa, condiciones para tener arreglado su cabello, su carita. La mujer necesita esas cosas. El varón piensa, mas ¿para qué tanto tiempo ahí con esa uña? Y usted quiere que tenga una uña como un gavilán, o que como un... Não, você tem que providenciar, você tem que providenciar para que ele seja velha. E quanto mais ela é velha, mais você está apaixonado por ela, mais atrapado por ela, e não vai mirar a vecina, porque a maldita a vecina sempre está com os olhos puestos. Então, hermano, sabendo que Ele quer que cada hogar seja e funcione de acordo a seu plano na terra, Deus quer que cada hogar seja íntegro. Uma palavra griega que significa entero, completo, en los 10 pilares que mencionamos. Íntegro, completo, não egoísta, não particular, não pensando em si solo. Pero se não é assim, o hogar será destruído.
El hogar estará en el abandono. Y Dios no quiere que un cristiano, hijo de Él, esté en el abandono. Una vez en Cristo, las cosas viejas quedaron para atrás. Ahora todo tiene que ser nuevo. Eu já atendi pessoas que falaram para mim dizendo, pastor, em nossa vida, quando venimos para a fé, nos renovou anos de vida. Sentimos jovencito, lleno de energia. Esto é o que Deus quer para nós. Que quando você está de verdade, a la maneira de Deus, dá gusto estar na casa, porque tu casa, mi casa, nosso hogar, tem que ser uma extensão do cielo, hermano. Tem que ser um pedacito do cielo. El varão, quando chega em casa à tarde, ele tem que chegar num lugar para ele sentir descanso. A mulher, quando chega em casa e trabalha fora, tem que chegar em casa e sentir que é um lugar de proteção, que há um homem esperando a ela, que há um homem de Deus que tem palavras lindas para compartilhar. Entendés? Não se quedar cobrando, reclamando, desconfiado, mirando o celular a cada 10 minutos. Não, nós temos que viver a maneira de Deus. E se há uma dificuldade nesta área, vamos conversar sobre o tema. Eu já passei essa dificuldade tremenda de pessoas que mal interpretam quando um está atendendo da melhor maneira possível, que depois as hermanas estou dizendo, começam a enviar para o pastor ovejita enviando fotos sem lã, entende? Sem lã. E aí tuvimos dificuldade, tuvimos que sentar e conversar, verdade? E é bem certo que agora minha esposita que está aí me escutando, mira esta determinada hermana que está do outro lado agora, graças a Deus, e le mira, já não le mira com os olhos santos como antes, verdade? Trabalha todito su maneira de recitar o fruto do Espírito. ¿Por quê? Porque a hermana quer agradar al pastor enviando fotos sem lã. Imagínate. Então, se há essa dificuldade, qual é o problema? O problema está en la gente de afuera. Usted não pode permitir que isto aconteça. Então, o que hacemos? Sentamos e conversamos sobre o problema. E te digo, hermano, o problema não era feio. Era um problema para meter os ojos. Entendés? Então, quando há sinceridade e integridade, sentamos e decimos, mas a irmã é tão carente. E aí a esposita diz, le vou mostrar a carência agora. E aí conversamos e solucionamos o problema. ¿Entendés? Então, queridos, aí menciona a palavra de Deus em Juan 10, 10 da parte B. Deixa bem claro, eu he venido, o Senhor diz, para que tenham que vida. E para que essa vida seja como? Para sempre, abundante. Um dia eu falando isso num trabalho de matrimônio, um irmão Arcelamano diz, pastor, mas a Bíblia não diz que hasta que a morte nos separa? Aí eu já pilhei que aquele matrimônio não estava bem. Então, nosotros, dice claramente el Señor, yo vengo para darles vida, para disfrutar de la vida como fue en el principio, cuando Adán y Eva estaban allá disfrutando de la compañía de Dios. Hermanos, los que administran un poco de teología saben, la palabra teofanía es la forma que se usa para que un espíritu se toma uma forma humana para estar entre os humanos. Deus descia, bajava, estava com ele todos os dias. Imagínate ter a Deus como amigo, caminhando contigo em um lugar maravilhoso, que era o paraíso. Pero de repente, el capítulo 3, versículo 8 de Gênesis, Deus baja e sabe todo, porque é onisciente, e lhe pergunta, ei, amigo, onde estás, Adão? Vamos tomar um tereré. E Adão disse, estou escondido. E o Senhor disse, pero nunca te escondiste de mim, hermano, vamos empezar a julgar a hora de escondite. E aí Adão disse, não, é porque estou desnudo. E quem te dijo que estás desnudo? E Deus empieza a hacer perguntas a nós para nos poner em contra a pared, para que você lhe dê resposta a ti mesmo. Se eu estou desnudo é porque já sei que é estar desnudo. Y desnudo de la presencia de Dios, desnudo de la gracia de Dios, desnudo del control del Espíritu de Dios, desnudo de las cosas que Dios providencia para nosotros, y ahí nos quedamos expuestos. Y cuando estamos expuestos, viene Satanás, y ahí ele busca la forma de descontrolar este matrimonio, esta familia, este hogar, para que não pueda vivir, como dice el Señor, con vida en abundancia. Não é que vai trazer vida em abundância,
em abundância. É vida de constante, é vida eterna, é vida com prazer, é vida com alegria, é vida com gozo, em esta vida e luego la que viene. Nesta vida temos que viver. Hay creyentes pentecostales, hermano, que parece que, não sei, le gusta vivir sufriendo para dar testemunho. Sofri tanto. Eu não quero sofrer, irmão. Se você quer sofrer, é outra coisa. Agora, se eu tenho que passar pelo processo, bem-vindo seja, porque Deus me vai ensinar algo e me vai madurar para viver esse processo de forma que amanhã será de bendição para outros. Pero eu querer sofrer meu matrimônio, não, eu quero gozar a vida com meu matrimônio. Sofri com meus filhos para depois dar testemunho que minha hija era esta, era hora, glória a Deus, está na igreja. Não, antes de esto eu quero dar glória a Deus porque agora ele está na igreja, não depois de sofrer. Entende? Então, nós necessitamos interpretar quando estamos nessa frase, que é hoje a terceira verdade bíblica, que a família, a vida familiar, a la maneira de Deus, não a minha maneira. E vai funcionar quando é a maneira de Deus. Assim que, mira, número 2, em la hoja de número 2 também. Número 2, habla sobre a vida no hogar. E aí vai venir, nesta sessão 5, vai mostrar as relações nossas com famílias naturales de la seguinte maneira. Nós, como membros da comunidade da igreja local, somos asignados por Deus para viver de maneira específica nuestra familia natural. O sea, en otras palabras, el hogar es donde los miembros creyentes son llamados y equipados para ministrar en la vida de aquellos que no son creyentes. Y como yo decido otra vez con tristeza, yo tenía una situación así en mi casa familiar que mi hermano decía a mi mamá, para ser creyente como mi hermana, eu prefiro seguir como estou. Por lo menos não avergüenzo o nome de Jesucristo. Assim decía quando não estava na fé. Imagínate. Significa que alguém estava falhando. ¿Qué te parece? Então, nós temos que viver de forma a la maneira de Deus, que incluso os que estão a nosso alrededor puedan mirar esto de forma que eles venham a Cristo por nosso testemunho de vida. Imagínate que de repente nos miram nosotros sempre com a cara de tacho de cima em português, cara larga. Foi bautizado no jugo de limão, entendeu? Sua ceja sempre está para arriba, assim, parecendo película de terror. Não se arregla nunca. Quando conversa, o homem conversa. Nada entende porque está enojado. E a senhora responde gritando. ¿Entendés? Aí o vecino mira e diz, e como eu me vou a esta igreja, está ensinando a eles a fazer o quê? ¿Entendés? Enquanto que nós na igreja temos que ensinar a essa gente a viver a la maneira de Deus en el hogar, principalmente, donde vai formar discípulos para ganhar os que estão a seu alrededor. Mira, queridos, usted e eu temos esta responsabilidade delante de Deus, de que usted antes de llegar al cielo tiene que tener un discípulo, tiene que tener alguien que usted gana para Cristo, que usted le habla de la palabra, de que usted acompaña a él hasta que él se bautice, y cuando él se bautice usted va a decir para él, ahora usted tiene que buscar otro y hacer otro como yo estoy haciendo contigo, y así va formando una red grande que Jesús nos enseñó a hacerlo. Pero hay gente que está tan desgustoso neste mundo, nesta vida cristiana, que lo único que eles está esperando é que Jesucristo venga lo mais rápido possível, pero não para estar com Jesus, senão para livrar-se de seus problemas. E isto me entristece como pastor. Que famílias inteiras eu vejo na igreja que está esperando nomás a Cristo para livrar-se de seus problemas. Eu não estou esperando a Cristo para livrar-me de meus problemas. Nem sequer lo prometido allá en los cielos. Estou esperando a Cristo para ver como Ele é. Para que amanhã eu seja como Ele é. Assim diz a Sagrada Escritura. Que a promessa mais maravilhosa não é um cielo prometido e nem um inferno temido. A promessa mais maravilhosa é estar em Cristo, com Cristo e viver a Cristo. Esta é a promessa mais maravilhosa. De onde está Cristo, todo é paraíso, queridos.
Não importa o lugar, porque Cristo é príncipe de paz. Cristo é amor. Cristo é a esperança maior de todos nós. Cristo é o todo del nada que somos nós. Quando eu estou em Cristo, há felicidade. Quando a família está em Cristo, há felicidade. Pode observar. Não necessita estar ponendo uma pistola no hijito para ir congregar, porque ele tem sede de Deus, ele quer ir, ele quer aprender, ele quer participar. ¿Entendés? Então, quando há Cristo, a maneira de Cristo en el hogar, en la casa, todas as coisas caminham para o bem. Então, o essencial, o hogar é o centro ministerial, decimos, de la iglesia, el hogar, donde Dios toca constantemente las vidas de otras personas por medio de nosotros. Assim que é essencial que usted e eu podamos aprender que el hogar é o centro ministerial de la iglesia. Não é en la iglesia, não é en el templo, é en el hogar. Nós passamos quanto tempo na igreja durante a semana? Alguns de nós 2 horas, porque tem o creyente domingueiro que só aparece no domingo, ele está de vacações no viernes, no jueves, no miércoles e assim vai. Então ele aparece no domingo para cumprir nomás com a missa, entendeu? Hace sua reza, entrega seu dízimo e ele crê que já isso todo, entendeu? Então, lastimosamente passa isto. Pero de verdade, não. En el hogar estamos 24 horas en el día a la vez. En la iglesia 2 horas por semana. En el templo. Pero en el hogar es donde se forma carácter cristiano. En el hogar es donde se forma discípulo para servir en el reino. En el hogar es donde tenemos de verdad la aspiración o el entendimiento para sermos mañana obreros del Señor en la obra del Señor. Porque en la iglesia, hermano, todo mundo é santo. Você já observou? Aí hermanas que chegam no culto, que você mira bem assim, aí você tira anteojo e hace assim e põe outra vez e diz: eu estou mirando 2 alas nesta hermana, pero em casa é um demônio. Pero na igreja 2 alas como ángel. Parece que vai volar, abrem línguas estranhas, arce la mano, empieza a sacar toditos os mosquitos que estão ao redor do seu ouvido. Eu não entendo por que isso. Empieza a girar, empieza a dizer shh, como uma olha de pressão. En la igreja todo esse baile. Pero em casa o marido tem que estar calladito, pobrecito. Então essas coisas, entendeu? Há uma dicotomia, 2 coisas, uma na igreja, outra na casa. E quando nós vamos falar, ele diz: pastor, é privado em minha casa. Ó, shh. Esse ministério del shh, temos que cortar, hermanos. Esse ministério del shh, se você falar com a esposita, ela não entender, você tem que buscar ajuda. Você tem que mostrar a ela que você ama tanto a família, a ele mesmo, que se ela não entender quando estão conversando, você tem que buscar ajuda, profissional ou espiritual com tu pastor. E é o mesmo com a esposa, com o marido. Se o tipo não está entendendo, se ele não quer escutar, se ele está batendo na mesa dizendo: eu sou o macho acá, você tem que buscar ajuda. Senão, vocês correm risco, peligro. Entendeu? E vai caminhar mal e não dá gosto. A família tem que caminhar bem para a glória de Deus. Muito bem. A página de número 3, vocês que estão acompanhando, deixa bem claro que nós vamos ter crescimento como família, que a sociedade mesmo vai ver, vai mirar que nós estamos tendo crescimento, que nossos próprios vecinos estão vendo que estamos crescendo. Lastimosamente, alguns só crescem assim, irmão, entendeu? Estão em fraude, tanto comer pão, mandioca e essa coisa. Então, temos que crescer acá, crescer no coração, crescer na fé, entendeu? Crescer. Cristiano congrega para crescer, por isso congregamos para aprender da palavra. Eu, el dia jueves, se vocês querem, le envio para vocês o material. Eu comecei a falar acá sobre a palavra hermenêutica, que significa a interpretação do texto. E vino alguns irmãos e me falou: pastor, eu nunca vi isto. E a glória é para Deus. Eu não quero que a gente esteja dizendo que foi falado bem, que isso que. A mim não me importa essa coisa, não me interessa. O que me interessa é que eles aprendam, que eles ponham em prática, que eles amem a palavra de Deus. Minha função como pastor e missionário é ensinar a gente a amar a Deus. Bendito seja o Senhor.
ame a Dios y corresponde conforme la voluntad de Dios, que hacer otra, amar a Dios. Esto es del principio de la fe, hermanos. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, las dos cosas no más que Dios pide a nosotros. Que usted ame a mí sobre todas las cosas y que usted enseñe a otro a hacer lo mismo. Y ahí vamos a tener un paraíso de vuelta con mucha gente que amó a Dios y que llevó a otros a amar a Dios. Este es el futuro de la iglesia. Pero hay gente que no entiende esto. Como yo decía, que pasa la mano y dice, que Dios me bendiga. Entonces es terrible, ¿verdad que sí? Sin conocer los caminos de Dios para la vida en el hogar, estaríamos como dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Naquele entonces, Deus já usava o profeta para dizer a Israel, cada uno por su camino, como ovejas descarriladas, cada uno por su camino. Entonces, podemos ser cristianos dedicados en la iglesia y aún así vivir en pecado desfrenado en casa, descarriado. Podemos ser líderes en la iglesia, está escrito en el material que les envié, y a la vez pecar gravemente en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la misma sexualidad, en el liderazgo y en todas las otras áreas que fue mencionado, que son por lo menos 10 pilares. Podemos ser lindos, hombres de Dios, siervos del Señor en el púlpito, pero no reconocer a un abuelito que llevó a esta iglesia todo el tiempo en oración y con sus diezmos y con sus contribuciones. Y no nos damos ni pelota, a la vez ni siquiera los saludamos. Podemos ser líderes fuertes en el púlpito, pero no reconocer que los niños necesitan tener la mejor escuela dominical para crecer en el conocimiento, por lo menos en ese momento que le viene en la iglesia, para después los padres ser enseñados a hacerlo en casa o seguir haciendo en casa. Si no nos preocupamos con los niños de la iglesia, entonces ¿qué estamos haciendo? Isaías mencionaba, son miembros de la iglesia, son líderes de la iglesia, que hace que son dedicados en la iglesia, pero un desastre en la casa. Mira, hermanos, voy a leer para ustedes. Cuando mantenemos el silencio sobre la vida en el hogar dentro de la iglesia y dejamos que las fuerzas satánicas tengan rienda suelta, el resultado es el pecado desenfrenado dentro del hogar. Yo inicié diciendo que conozco historias terribles que están en la internet y están en lo oculto de muchas situaciones que fueron tratadas en privados con los pastores, con situaciones horribles que pasó en la casa de los cristianos, no fue del vecino. Entonces vuelvo a mencionar, cuando mantenemos silencio acá en nuestra grande en el departamento central, hubo una situación con un muchachito de nuestra iglesia. Y cuando hubo la situación, nosotros tomamos la frente con pastor Osvaldo. Y ahí vino la familia diciendo que el otro allá hizo la cosa con el muchachito porque también era una persona que tomaba mucho, no estaba en su juicio. Y yo dije, no, señor. Cuando he visto ese nenito, vendo su mamá llorando, y él habló así, fue la única vez que él habló. Viste, por eso yo nunca te hablé, mamá, porque yo no te quería ver de esta forma. Me arrebentó el corazón. Que él aún, en su dolor, siendo abusado por un vecino, estaba protegiendo a su mamá. Yo dije, no, esto no va a se quedar así. Nosotros, ahí viene la familia del otro. Perdona, por favor. Eu disse, sim, nosotros somos cristianos. Claro que vamos perdonarle, para que ele mañana aprenda, tenga conocimiento de la gracia, que venga a Cristo. Pero la consecuencia de su pecado, ele vai pagar. E agarrou 10 anos de cárcere. Ah, pastor, você não tem um coração bondador, não sou flexível. Com esses pecados, hermano, não pode estar mais assim. Shhh. Daña o corpo de Cristo, daña esta família. Os vecinos tiveram essa família, tiveram que mudar de la ciudad, não puderam quedar aí. ¿Entendés?
pero nosotros encima. Ah, pelo amor de Dios, mi hijo se va a la cárcel. Sim, senhora. Aproveite para visitar-lhe e ensinar alguma coisa que você não ensinou quando ele era niño. ¿Entendés? Entonces, no, mis hermanos. Esses pecados ocultos, essa questão de que esto é privado, que não vamos falar, que não temos, vamos romper com esto para sanar nossa geração que viene em Paraguai. Para que a igreja paraguaia seja poderosa no mundo. Deus tem promessa com este país. Em 3, 4 anos, em 5 anos, o PIB do Paraguai se vai ao doble. Está vendendo muitas empresas de muitos lados. Vai chegar muitos creyentes com hambre e sede da palavra. E outros que necessitam neste país. E necessita que a igreja, como voz profética, diga a verdade, pero que viva a verdade. Não adelanta decir a verdade aos outros e nós não vivimos a verdade. O que escondemos, como hoje mesmo eu abri o coração e já mencionei a vocês, le vou mencionar muito. Tem que aguentar daqui para adelante. Coisas feias que já nos passou. Ou pensa que nós somos brindados porque somos melhor que vocês? Não, meu irmão. Não somos brindados. Muita coisa nós buscamos com a própria mão. E te digo mais, há pecado que nos gusta a nós. Há pecaditos dulces que nos gusta a nós. Temos que ser por lo menos honestos. Temos que ser por lo menos congruentes. Esta palavra é a palavra psicológica que significa honesto contigo mesmo e reconhecer que há coisas que te gusta, pero que não le gusta a Deus. E enquanto a esto, não te preocupe, Deus não te vai matar, não te vai enviar ao inferno. Você e eu nomás que temos que assumir a responsabilidade e dizer, quero que seja a tu maneira e não a minha, porque a minha maneira, Senhor, estou caminhando mal, pero a tu maneira vou a caminhar bem. Ensina-me, ajuda-me, perdona-me, tenha paciência por mim, estou em formação, estou no processo, pero não esconder, não el sino que dizer, Deus, quero tratar o tema, quero tratar o problema. E aí sentamos e conversamos. Coisa que antes molestava nosso matrimônio, hoje nós nos matamos na risa, porque crescimos, maduramos. E é isto nomás que está nos pedindo, por lo menos hasta aqui, porque chegou nosso horário, tem 1 minuto para terminar. Para o desenvolvimento do que nós começamos a falar. Hablamos da introdução e o segundo, a vida en el hogar. La vida en el hogar ya no puede ser más el ministerio del shh. Tiene que hablar de los temas, tiene que solucionar los problemas, tiene que poner la mesa y tiene que llamar Cristo. Que el Espíritu Santo esté en medio de ustedes cuando va a tratar el problema. Yo muchas situaciones ya pasamos así que la esposita viene, cuando me llama de Valcrey Marcos, la cosa no está muy buena. Entonces, vení acá, tenemos que hablar. Vamos a hablar, pero vamos a orar primero. Ah... Quando oramos primeiro, eu digo assim, Espírito Santo, esteja em meio de nós, para que o Senhor nos regule, para que o Senhor dê regulação em los temas, em los términos e em los temas. Assim que termino, queridos, com esta primeira pergunta de reflexão que está em tu material. Mira, a pergunta diz assim, nesta sessão que estamos nós, como la caída que introdujo ahí el quebrantamiento en las relaciones familiares. El plan de Dios implica transformar el hogar. Este es el plan de Dios, transformar el hogar. Y ahí viene, a través, número 1, formación de creencias. Formación de creencias. Usted tiene que creer que Dios tiene lo mejor para tu casa. Usted tiene que creer que el Espíritu Santo, a través de la enseñanza bíblica, puede transformar tu hogar. Si no crees, no va a pasar nada. Segundo, moldear estas creencias. ¿Cómo? Y vamos a estar tratando de esto. Cómo actuar en estas creencias. No es a tu manera, es la manera de Dios. Y tercero, vivir de acuerdo a estas creencias. 3 cosas. Formação de crença, moldear conforme a crença e depois viver conforme a crença. E a crença hoje é que Deus, desde um princípio, quer que seja a sua maneira, porque a sua maneira funciona. Funciona. Então, a pergunta é: como ajuda este processo a la família, a las famílias, a reflexionar os propósitos de Deus? Usa esse exemplo acá que está dizendo. Então, que o hogar é o centro ministerial
de la iglesia? Una de las respuestas. Formar, moldear, vivir la creencia. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo, cambios de malos hábitos. Hoy terminamos com esto. Como pode dar certo essa formação, este modelar, este vivir de la creencia? E aí está o exemplo. Estou les dando o exemplo. Empieza a cambiar malos hábitos. Empieza a cambiar malos hábitos. Quando você está nervosita ou você está nervosito, agarra um vaso de água. Este é cambiar o hábito. Agarra o vaso de água. Enquanto você está llenando o vaso de água, tu cérebro está pensando. Não posso responder mais como antes porque estou me esforçando em la creencia que vai ser a maneira de Deus. Então, se Deus, eu não posso gritar. ¿Entendés? Entonces, y la señora siguió hablando y usted empieza a tomar el vaso de agua. Igual un hermano de bañado que habló para nosotros, pastor, otro día yo tomé un biberón de 20 litros. Ya estaba para tener una overdose de agua. Porque la mujer no paraba de hablar. Pero ella vino junto con nosotros y yo empecé a enseñarle que ella tiene que dar espacio para escucharle él también. Y él habló 2 palabras y solucionó el problema. Porque a la vez pensamos que tenemos toda a ciência e a sabedoria do mundo, que somos salomônicos, pero el outro diz assim, papá, por que não hacemos assim? E aí você não pode crer que tu hijo tem uma resposta que você não tinha. E isto, hermano, é baixa autoestima, você tem que tratar. Este é o problema em tu emoção. Não pode ser que meu hijo saiba uma coisa, principalmente em tecnologia, os filhos sabem muito mais que nós, hermano. Dejamos de ser besta. Sabe muito mais que nós. Então, quando ele te habla, papá, não, acá tem que clicar, escúchale. Porque ele sabe mais que você. Ele vive essa generação de lo que é de virtual. E nós somos de la antigua, com papel na mano. Quando eu digo acá para a igreja, enciende suas bíblias, os viejitos não les gusta, porque Bíblia para eles tem que ser y girar la página. No, hermano, estamos en la época de la modernidad. Ahora la Biblia es digital. Los muchachos ya no tienen Biblia física. Su Biblia está en el celular. Y yo prefiero mil veces que la Biblia esté en su celular do que qualquer outra coisa pornográfica. ¿Qué te parece? Prefiro mil vezes que ele esteja lendo um versículo bíblico que está recebendo foto de las irmãcitas sin lã. Prefiro mil vezes que ele esteja com a Bíblia digital na mano. É Bíblia igual, hermano. É questão nomás de administrar em nosso entendimento, em nosso cérebro. E Deus nos dará entendimento para ser. Amém, queridos? Que Deus les bendiga. Vamos seguir luego de terminar com a gravação para discutir alguns temas que vocês também vão ter liberdade para falar em nome de Jesus.